lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Te entrego mi cuerpo, mi existencia. Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos, como siempre, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El día de hoy he querido tocar el tema de la liturgia de la vida, tomando la lectura del libro de Joseph Ratzinger, El Camino Pascual, en donde habla en la página 120 de la conexión que hay entre la última cena, la cruz y la resurrección, y cómo esta conexión nos lleva a el sacramento de la Eucaristía. Obviamente todos los sacramentos nacen del costado de Cristo en la cruz, pero en especial la Eucaristía y cómo podemos vivir una liturgia de la vida. Entonces, primero el Papa empieza diciéndonos que sabemos cómo la oración constituyó siempre una clave para los apóstoles al ver que Jesús hablaba con el Padre, oraba, y de alguna manera podemos afirmar entonces que también Jesús murió orando. En la última cena, él asumió anticipadamente su muerte en el momento que se entregó en la Eucaristía, y así desde dentro transformó su muerte en un acto de amor, en una glorificación de Dios. Las narraciones de los evangelistas nos transmiten las últimas palabras de Jesús, y todos, aunque no coinciden en los detalles, concuerdan en lo esencial. Según ellos, Jesús murió orando. Hizo de su muerte un acto de oración, un acto de adoración. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? En otras traducciones, los apóstoles los evangelistas se dieron cuenta de que estaba insertándose en el Salmo 21. Así que este grito de muerte que algunos consideraban que era una invocación inútil a Elías, vino a constituir para los cristianos la más profunda explicación que el mismo Jesús dio a su muerte. Quien oraba en este salmo es el mismo Jesús, el desamparado, el escarnecido, pero acogido y glorificado por el Padre. Entonces añadamos que toda la historia de la pasión ha sido tejida con los hilos de este salmo. Entonces, luego nos dice el Papa que no fue una invocación dirigida a algún otro, sino al Padre. Todos los evangelistas están de acuerdo en que la muerte mismo de Jesús, lo vuelve y lo repite el Papa, fue un acto de oración. Todos se hallan también de acuerdo en que Jesús oró con la Escritura y en que la Escritura se hizo carne en él, es decir, pasión real, pasión del justo por excelencia. Jesús entrañó su muerte en la palabra de Dios. Esto me encanta porque digamos que cuando leemos la Biblia, cuando leemos los evangelios, el Papa siempre nos dice, la Escritura habla de Cristo mismo, no es como un alimento cognitivo para que tú pongas en práctica. Es un alimento en donde tú vas conociendo mejor
a Cristo mismo, al Padre, a la historia de la salvación. Y entonces es lindo ver, ¿no? Que incluso en los salmos encontramos a Cristo, que no es como eso, ¿no? Como léelo y ponlo en práctica, como si fuera algo cognitivo-conductual en donde el hombre se construye a sí mismo, que es la esencia del pecado, ¿no? El ser humano tomando incluso las escrituras para ensimismarse, para compararse, para analizarse, para construirse. Entonces, la última cena fue una anticipación de la muerte y es en la última cena en donde se transforma la muerte en un acto de amor. Esto es muy, muy bonito también porque no fue como que, lo mataron, qué horror. Sí, es que la salvación fue porque él lo cogieron, lo mataron y él ofreció el sufrimiento. No, Jesús se solidariza con, con el destino del pecador, es decir, del ser humano impostor que quiere ser como Dios, sin Dios, contra Dios y no a la manera de Dios. El ser humano, el pecado más bien, esta enfermedad del hombre viejo consiste en eso, en querer ser como Dios, pero no por una participación en la divinidad de Dios mismo, que es justamente la esencia de la salvación y de la encarnación, sino por propio esfuerzo, ¿no? Somos impostores y nos aislamos, nos metimos, nos atrincheramos en nuestra soledad, nos ensimismamos, nos encerramos dentro de nosotros mismos tratando de producir un hombre perfecto, una mujer perfecta. Este es justamente la esencia del pecado y por eso en la pasión de Cristo, Él está asumiendo, como dicen las escrituras, Dios hizo pecado al que no tenía pecado, es decir, Cristo asume esta soledad que es producto del pecado y que no era el plan original. Fuimos creados Adán y Eva, comunión de personas, que Dios mismo es comunión de personas, o sea, la soledad no es lo que Dios creó. La soledad, esa angustia del ser humano que necesita probar que es alguien importante, bueno, esta experiencia es solamente nuestra. Y por eso Dios se hizo carne, se hizo pecado y en la muerte, en la pasión de Cristo, se está realizando la encarnación, está culminando la encarnación. Entonces, obviamente, al culminar la encarnación, al hacerse carne, pues Cristo asume la muerte. Tenía que asumir la muerte, pero además una muerte como la muerte del impostor, la muerte, sí, porque él justamente lo crucifican por blasfemo, por decir que es el Hijo de Dios. Y él siendo el Hijo de Dios, muere como el que dice ser el Hijo de Dios, es decir, como el hombre viejo que quiere ser como Dios sin Dios, ¿no? Entonces, lo repito y lo repito porque es muy importante que en realidad en la cruz lo que está sucediendo no es que que Cristo está pagando con sufrimiento una deuda. Y si quieren leer más sobre eso, está el libro Introducción al Cristianismo, en donde el Papa desmonta esta idea de que el sufrimiento tenga valor y de que sea justamente la moneda con la que Cristo pagó que los números rojos quedaran en negros en una deuda que teníamos con Dios. Esto él lo trabaja a fondo en este libro
Y no, en la cruz no se trata de pagar moneda, se trata de que Cristo vino a asumir nuestro pecado para sanarlo del todo, incluso la muerte, para transformarla y eh, para meterse en todo lo humano, para asumir todo lo humano y destruir desde dentro este pecado que en esencia es la desconexión, la soledad, el ensimismamiento, el encerramiento, ese infierno que vive dentro de cada uno de nosotros y que con su vocecita siempre nos llama, ¿no? No, no eres perfecta, inténtalo, constrúyete. Entonces, él en la última cena, así como toda su vida fue un asumir todo lo humano, en la última cena está anticipando que va a asumir también la muerte. Y ahí está anticipándolo, o sea, no es que lo tomó por sorpresa, él vino a eso, a asumir la muerte del hombre viejo como impostor. Y es en la última cena en donde él ya está diciendo que va a transformar su muerte en un acto de amor. No está entregando sufrimiento al Padre como una moneda, está convirtiendo y transformando todo lo humano en un acto suyo de amor. Entonces, por eso, en este contexto es posible comprender qué quiere decir Juan cuando se refiere a la muerte de Jesús como glorificación de Dios y glorificación del Hijo. La muerte, que es de suyo el fin, la destrucción de toda relación, ¿verdad? El pecado es la destrucción de la relación. Es transformada por Jesús en un acto de comunicación de sí mismo. En esta transformación reside la salvación de los hombres, por cuanto ella significa que el amor vence la muerte. Porque Cristo transformó su muerte en comunicación de sí mismo, en nuestra muerte ahora habita el amor, habita Dios. Antes de la redención, en la muerte no habitábamos sino nosotros. Era algo totalmente nuestro. No, Dios no creó la muerte. La muerte es consecuencia de cortar la relación con Dios. Entonces, ahora, eso que era solo nuestro, deshabitado de Dios, la soledad del infierno, ahora está llena de la presencia del amor. Por eso se cumple el salmo. Si subes a las montañas más altas, ahí me encuentras. Y si desciendes a los abismos más profundos, ahora ahí encontramos a Dios. Ahora nuestra soledad está habitada. Esos momentos en donde experimentamos desconexión con nosotros, con los demás, con Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando oro, yo no siento la presencia de Dios. Y muchas veces no siento la conexión con las personas. Y el hombre viejo no lo resiste, obviamente, porque es que no estábamos creados para eso. Y entonces trata de compensar esta sensación de vacío, este dolor de soledad, esta angustia de la vida, trata de o llenarla de éxitos y de cosas como construcciones, o ahí es donde vienen todas las adicciones. Es el intento del hombre viejo por calmar el infierno que vive dentro de cada uno de nosotros. Nacemos con las consecuencias del pecado original, con la situación de que vamos a morir, de que nuestro cuerpo, nuestra psique se va a ir deteriorando.
y de que en el fondo todos nos sentimos solos. Entonces, por eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estamos viendo la encarnación del Hijo de Dios en este infierno humano. Jamás Cristo pecó. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se separó del Padre. Jamás. Sin embargo, en la pasión experimenta todo lo que hace parte de nosotros. Está asumiendo el pecado. Y el pecado no como eh, fallar en un mandamiento. El pecado como esta condición existencial de sentirnos separados, como en estos muros detrás de los cuales nos atrincheramos. Adán se atrincheró. Entonces, el amor, su conexión con el Padre es lo que nos devuelve la conexión con el Padre. Ahora estamos más conectados que cuando nos creó, porque Cristo nos asume para conectarnos ahora con el Padre en su propio Espíritu Santo. Entonces es muy importante esto, ¿no? Cena, pasión, resurrección. Si no hubiera habido cena, hubiera sido como que simplemente como que lo mataron sin que él supiera, pues, y entonces ofrece sufrimiento y se acabó. Pero la cena es la anticipación de esta muerte, es donde él comunica ya su vida. ¿Por qué? Porque ha transformado la muerte violenta en un sacrificio voluntario, en aquel acto de amor que redime al mundo. Entonces, la muerte sin el acto de amor infinito de la cena, de la última cena, sería una muerte vacía, carente de sentido. Un ofrecer sufrimiento. La cena, sin la realización concreta de la muerte anticipada, sería un mero gesto despojado de realidad. Por eso cena y cruz son el único e indivisible origen de la Eucaristía. La Eucaristía no brota de la cena aislada, brota de esta unidad de cena y cruz, como nos lo presenta San Juan en su gran imagen de la unidad de Jesús, Iglesia y Sacramento. Del costado traspasado del Señor salió sangre y agua, bautismo y Eucaristía. La Iglesia, la nueva Eva. Entonces esto es importante porque, por eso en el catolicismo, la misa no es eh, no es un que vamos a comer algo, estamos celebrando un banquete simplemente simbólico, en donde como que rememoramos la última cena con los discípulos. En la Eucaristía, sí, está justamente el momento en que Jesús, por medio de las palabras del Padre, se hace presente en el altar y dice, he aquí mi cuerpo que entrego por ustedes, ¿no? O sea, en ese momento que el sacerdote vuelve a decir estas palabras, en ese momento Jesús se hace presente y de manera incruenta estamos en el Gólgota presenciando su muerte nuevamente. Vuelve a suceder la pasión, que obviamente en la Semana Santa se divide en jueves, viernes y sábado y domingo. Pero en el momento en que el Padre está, o que más bien Cristo se hace presente por el sacramento del orden a través de las palabras del Padre, en ese momento Cristo se está uniendo la cena y la cruz. Está Cristo entregándola y está sucediendo. Ese momento estamos nuevamente en el Gólgota y de manera incruenta se está realizando la pasión de Cristo nuevamente. Está volviendo a tomar hoy al pecador de hoy, a mi hombre viejo de hoy, y se está actualizando la redención. Esto es tan bonito porque el catolicismo no es una idea que yo pongo en práctica, es la acción performativa de Dios que toma nuevamente todo lo mío para darme todo lo suyo a través de la Eucaristía.
Entonces, ese es el origen de la Eucaristía. Y dice, por esta razón, la Eucaristía no es cena simplemente como ocurre en el protestantismo. En el protestantismo, como que se conmemora la última cena, pero no tiene lugar la pasión de Cristo de manera incruenta, no se hace presente para ellos, sino que simplemente es un símbolo de algo que pasó y por eso los cristianos como que rememoran y dicen, sí, ya nos salvó, qué chévere, qué bien. No, ahí en el cristianismo, la Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo. La iglesia no la ha llamado cena, se llama Eucaristía, para evitar esta falsa impresión de que simplemente es la conmemoración de la última cena. No, vuelvo a leer, la Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo, de este acto supremo de adoración, que es al mismo tiempo acto de amor infinito, de un amor que llega hasta el extremo, hasta el fin. Es una encarnación completa que toma realmente desde la concepción del ser humano hasta su muerte, con todo el sufrimiento que proviene de esta decisión del ser humano de, de la independencia, de la autonomía, del individualismo, del yo, ¿no? De, como dice la tercera concupiscencia, la afirmación del yo contra toda razón. Cuando el ser humano, la criatura, se separa del creador, y dice el catecismo, el pecado fue una desconfianza en el amor de Dios. Imagínense un niño, un bebé de 1 año que no puede confiar que hoy lo van a alimentar y le van a limpiar su colita y le van a poner un pañal y va a estar con calorcito. ¿Eso qué es? Sufrir. Entonces, una criatura que no puede confiar en su creador y que además no se pertenece a sí misma, sino que su propio desarrollo depende primero del don del amor constante. ¿Quién de nosotros realmente vive su día a día con esta conciencia del amor infinito que me precede y que yo de verdad puedo ser como niña, no ensimismada en mi pasado y rumiando cómo le hago con el futuro? Entonces, esta es justamente este acto hasta el extremo, hasta el fin. Y por ello, también distribución de sí mismo bajo las especies del pan y del vino. Es justamente porque en la Eucaristía se realiza el acto de Jesús de ofrecer su muerte y el hecho de que realmente se puede comunicar a través de las especies, pues por eso cena y cruz van juntas. Luego nos dice el Papa, nuevamente, ¿no? Cómo por eso, que discúlpenme, estoy aquí leyendo, es muy largo el texto, estoy tomando como lo principal. Participar en la Eucaristía, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, exige la liturgia de la vida, la participación en la pasión del siervo de Dios. Aquí es donde viene este verdadero poner en práctica, que no es ideitas para autocrearme, ¿no? En virtud de esta participación, nuestros sufrimientos, nuestra vida, nuestra oración, nuestros logros, como dice el catecismo, se transforman en sacrificio, en ofrenda. Y así podemos suplir en nuestra carne
lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. Colosenses 1:24. Es decir, Cristo ya asumió hasta el extremo toda mi existencia humana, pero yo en la Eucaristía digo, amén. Yo también quiero convertir mi vida en un acto de amor. De manera anticipada, el domingo, yo hago ese compromiso. Esta semana no la voy a vivir para mí, no la voy a vivir para yo sentirme nice, no la voy a vivir para yo obtener mis agendas, mi voluntad, para que se realice mi voluntad de mi hombre viejo y además que Dios le colabore, o si no, entonces no creo. Yo asumo, si realmente participo, al menos en la Eucaristía Dominical, que es al menos la mínima exigencia de la Iglesia, yo entonces me comprometo a que ese es el primer día de la semana y aunque toda la semana todo va a estar en esta dinámica de ofrenda, de que todo lo mío es de Cristo y que, como dice el Papa, el sacrificio del cristiano consiste en que Dios haga algo por mí. Como Él se ofreció primero en mi lugar, entonces ahora yo puedo entregarle a Él y Él transforma todo en un acto de amor al Padre. Entonces, por eso dice Jesús, este cáliz es la nueva alianza. Hay una nueva alianza que es diferente a la de los mandamientos y yo cumplir, etcétera. En Lucas 22:20. Entonces, en el Sinaí, Jeremías anuncia una nueva alianza. Su ley se escribirá en las tablas del corazón y se fundará en el perdón de los pecados. Es decir, Jesús es el que nos vuelve a enlazar con el Padre. Toma nuestro desenlace, nuestro encerramiento, nuestro infierno y lo une con Él y con el Padre. Él es el que lo hace. ¿Yo qué tengo que hacer? Decir, amén, quiero, quiero. Entonces Jesús afirma que esta nueva alianza se realiza en el momento de su muerte. Con su sangre escribe la nueva ley en nuestros corazones. Fíjense que no es simplemente que le entregó un sufrimiento al Padre y ya pagó y hay que gracias y me quedo sin hacer nada en mi vida diaria. Que así son los protestantes. O sea, es como que el hombre está totalmente corrompido, ya nos salvó por allá, recordemos que nos salvó y se acabó, no hay liturgia de la vida. Pero en nosotros sí hay liturgia de la vida. ¿Vamos? Entonces decimos que hay una nueva alianza, hay una nueva alianza. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también amaos mutuamente. Juan 13:34. Oye, yo no sé por qué cuando uno le enseñan a hacer el examen de conciencia, no te hablan nada del mandamiento nuevo, que es el mandamiento de la nueva alianza. Es como que seguimos es en la antigua, donde no se habla de la liturgia, porque este mandamiento nuevo es, vive una liturgia de la vida. El hombre viejo tuyo es para Cristo, porque el hombre viejo, además de querer ser Dios sin Dios, contra Dios y no según Dios, eh, también pues trata de compensar su complejo de no ser Dios, su vergüenza de no ser Dios, tratando de comprar amor, como el pobre hijo pródigo que dice la parábola que él gastó su dinero con prostitutas. Y eso suena así como, wow, pero si se fijan, pues una prostituta es alguien al que tú le pagas para sentirte medio amado, pues.
Entonces, el hombre viejo anda comprando amor, comprando sonrisas, comprando amor condicionado, tratando de probarse a sí mismo y a los demás que merece que lo amen, que lo admiren, que merece. Y eso es un desgaste descomunal. Y claro, como no resulta, porque en el fondo no podemos comprar las sonrisas de todos, ni podemos ganarnos un lugar en este mundo en donde se cuesta tanto comprar el amor y el respeto, ¿no? Pues entonces termina el hombre viejo tratando de aliviar ese aburrimiento, ese vacío, ese dolor, esa soledad insoportable con toda clase de, de adicciones, ¿no? Adicción a la perfección, adicción a las drogas, adicción al sexo, adicción a que todo me salga bien, adicción a que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la conversión implica, bueno, este es el hombre viejo, el impostor. Me da una risa que ahora en psicología se habla del síndrome del impostor, pues obvio, ¿no? Y los psicólogos ayudándole a la gente a que no se siente impostor. En cambio, en el cristianismo lo tenemos fácil porque reconoce que tu hombre viejo es un impostor, ya, cálmate. Entonces, digamos que se trata de reconocer a este hombre viejo y como Cristo asumió el hombre viejo y lo convirtió en un acto de amor, pues nos llama, nos dice, sígueme, sígueme. Entrega todo esto del hombre viejo. Y entre más se lo entrego a Cristo y más recibo su amor y su compasión, pues mucho menos el hombre viejo tiene que andar aliviando o compensando por sus complejos. Esa es la verdadera sanación del hombre viejo. Entonces, siempre que recibimos la comunión sacramental, Jesús vuelve y escribe la nueva ley en nuestros corazones, la nueva ley, la nueva alianza. ¿Mm? Entonces, luego nos habla el Papa de que no solamente son inseparables la cena y la cruz, sino que cena, cruz y resurrección forman el único e indiviso misterio pascual. La teología de la cruz es la resurrección porque la resurrección es la respuesta y la interpretación divina de la cruz. La teología de la cruz es una teología pascual, una teología de la alegría victoriosa aún en este valle de lágrimas. Se dan cuenta que aquí no hay nada de que la cruz es sufrir. Hay cero. Hemos hecho hincapié en que la cena fue la anticipación de la muerte violenta, fue el que dijo, mi muerte va a ser un acto de amor en donde yo me voy a comunicar y por eso ya me reparto anticipadamente, y en que la cruz sin el gesto de la cena, así como la cena sin la realidad de la cruz, estarían vacías de sentido. Ahora debemos añadir que la cena anticipa también la resurrección, la certidumbre de que el amor es más fuerte que la muerte. Este acto de amor que llega hasta el extremo es la transubstanciación de la muerte, su radical transformación, la fuerza de la resurrección presente ya en las tinieblas de la muerte. Fíjense que la muerte, que era la separación de toda relación, es transubstanciada. Ahora es la que comunica la vida de Dios y la comunión con Él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Padre eterno resucita a Cristo, es decir, glorifica sus heridas, su muerte, la glorifica, la resucita, ¿no? Y por eso en la última cena Jesús puede repartir el pan y el vino pues ya como su cuerpo y su sangre, porque ya está implícita la resurrección. La respuesta de Dios al pecado es la resurrección, no es el castigo y la amenaza. Entonces, la cena sin la cruz y la cruz sin la cena carecerían de sentido, pero ambas serían una esperanza fracasada sin la resurrección.
La imagen del costado atravesado, fuente de agua y de sangre, es también imagen de la resurrección, del amor que es más fuerte que la muerte. En la Eucaristía recibimos este amor, recibimos la medicina de la inmortalidad. La Eucaristía nos conduce a la fuente de la verdadera vida, de la vida invencible, y nos descubre dónde y cómo se encuentra la vida verdadera, no en las riquezas, no en la posesión, no en el tener. Solo quienes siguen los pasos de Cristo cargando con la cruz se hallan en el camino de la vida, cargando con la ofrenda del hombre viejo a Cristo que lo recibió. La cruz es Cristo, traspasa su divinidad para incorporar nuestra humanidad hasta el extremo, hasta la muerte, y nosotros tenemos que eh, abrir nuestra humanidad para encontrarnos en Él, para entregarnos a Él. Esa es la cruz verdadera. Entonces, obviamente, ser hombres significa ir al encuentro de la muerte. Ser hombre significa tener que morir. La muerte no es un hecho natural, es un absurdo, porque significa expulsión de la esfera del amor, destrucción de una comunicación que es anhelo de eternidad. Decir que el Hijo de Dios se ha hecho hombre significa, pues, que también Él ha ido al encuentro de la muerte. Pero justamente ya hemos visto cómo precisamente su unión con el Padre es motivo de la incomprensión que sufre por parte de los hombres, de su soledad en medio del ir y venir de la vida pública. La ejecución capital es la consecuencia última de esta incomprensión, del rechazo del incomprendido a la zona del silencio que todos tenemos. Entonces, su humanidad se halla inmersa en el intercambio trinitario del amor eterno. Siendo así, esta humanidad no puede desaparecer, se halla cimentada sobre la roca del amor eterno y resurge necesariamente más allá del umbral de la muerte y asume de nuevo su plenitud humana, la indivisible unidad del alma y del cuerpo. Y Él es hombre y lo será eternamente. Si la pasión de Cristo y la salvación hubieran sido entregar simplemente sufrimiento como una moneda de paga, pues entonces Él hubiera podido pagar con sufrimiento y volver a ser simplemente el Hijo de Dios sin carne y sin ser humano. Pero Él es ser humano hasta el fin porque nos ha asumido en la comunión trinitaria. Cuando unidos a Jesús decimos Padre, lo decimos en Dios mismo. El hombre, este ser desventurado, se ha liberado de su desventura. Debemos alegrarnos. Dios nos ama hasta tal punto que su amor se ha hecho carne y permanece siendo carne, y por eso creemos en la resurrección de los muertos y en que recuperaremos también nuestro cuerpo glorioso al final de los tiempos y seremos realmente como Él. Vamos a recibir a Elena. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Le hablo desde el municipio de Chuachi, Cundinamarca. Tengo Bienvenida. Gracias. Tengo una inquietud con respecto a toda esta información tan importante que me edifica mucho, y es cuando usted hablaba que en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, el agua y la sangre, el agua usted decía que es el bautismo y la sangre, la Eucaristía, y que la iglesia, quisiera profundizar, si usted me sugiere, por favor, dónde puedo ahondar más o en qué documento al respecto. Gracias. Sí, no, yo no creo que se separe. Espérate, a ver, yo digo exactamente qué es lo que yo dije, porque no creo haberlo separado como en sangre y agua, ¿no? Espérame, a ver, del costado traspasado del Señor salió sangre y agua, así, bautismo y Eucaristía, la iglesia, la nueva Eva. Sí, sangre y agua, bautismo y Eucaristía. Pues
¿Y cuál es tu pregunta, Elena? ¿Cuál es? ¿Dónde puedo? Es que para mí es nueva esa Ah, expresión que la iglesia y la nueva Eva con respecto al costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. sí, sí, ¿Dónde sí. puedo ahondar? Es mi pregunta, averiguar Ah, más. ya, sí. Digamos que fíjate cómo hay un paralelismo. Los padres de la iglesia hablan de este paralelismo de cómo del costado de Adán, Dios tomó a Eva, ¿cierto? Dice costilla, pero en realidad es el costado, en otras, pues digamos ya en la exégesis de ese texto del Génesis. Y hay una, fíjate que Adán estaba como adormecido, ¿cierto? Y aquí es del costado de Cristo, sale la nueva Eva, que es la iglesia, la mujer, la que brota del costado de Adán y que es una unión indisoluble con él, ¿no? Así como Adán y Eva los juntos constituyen la humanidad, la primera humanidad, Cristo y la iglesia constituyen la nueva humanidad nacida de su muerte y resurrección. Entonces, efectivamente, por eso ahí es donde nosotros somos restaurados, ¿cierto? Por su sacrificio. Y la primera restaurada es la misma Santísima Virgen. Ella, todos los méritos de ella, lo que le permitió a ella ser perdonada de antemano del pecado original y de cualquier pecado, es justamente por el sacrificio de Cristo, que tomó todo lo humano, se lo entregó al Padre y el Padre lo resucita y lo glorifica y lo diviniza, ¿no? Entonces ahí es donde vamos nosotros a, a recibir nuestra verdadera identidad en la Eucaristía, en el bautismo primero que todo, ¿no? Y en la Eucaristía, de ahí es donde nosotros somos regenerados. En cada Eucaristía somos regenerados otra vez por el sacrificio de Cristo que se hace presente, se fortalece el hombre nuevo y el hombre viejo cuando se lo entregamos a él, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la iglesia es la nueva Eva, por eso todo culmina en las bodas del Cordero, que por eso o sea, Cristo es el nuevo Adán, es el novio, es el esposo de la iglesia, y el que no va vestido con vestido de novia, ¿verdad? De nueva Eva, pues no participa realmente en este banquete de las bodas del Cordero que se anticipa en cada Eucaristía. No sé si te respondí, Elena. Ay, Cualquier sí, cosa. completamente me aclaró. Gracias, muy amable. Que Dios la siga ayudando y bendiciendo. Hasta pronto. Muchas gracias y ya tenemos que ir terminando el programa, así que les envío todo mi cariño, me encomiendo a sus oraciones. Nos encontramos dentro de 8 días, Dios mediante. Quedamos como siempre con María, la nueva Eva, madre de nuestra conversión.